Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña Luis Núñez, politólogo, experto, por supuesto, electoral, amigo de la casa, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, don Luis? Muy feliz. ¿Feliz? Muy feliz. Muy bien, con el triunfo de Perú también, con el triunfo, parece. Precisamente por eso. Qué bueno, qué bueno. Nosotros contentos, por supuesto, por ese triunfo y también porque nos acompaña el día de hoy. Y bueno, el día de ayer en este espacio compartíamos ya oficialmente cifras de la Central de Operaciones del Proceso Electoral que anunciaba cuántas listas se habían presentado, digamos, la solicitud de inscripción y esto, cuántos candidatos a su vez representaba. Se confirma entonces, en principio, que estamos ante un proceso electoral bastante complejo. Sí, yo había previsto más o menos, sacando mis cifras, por elecciones anteriores que tendríamos entre 110.000 y 115.000 candidatos. Sí. Hemos tenido 113.000, casi 114.000. Es una buena noticia porque hay un proceso electoral, pero también hay algunas noticias que no son tan buenas. Primero, eso demuestra una enorme fragilidad del sistema de partidos en el Perú, una enorme fragmentación. Si seguimos así, dentro de unos años vamos a tener un partido por cada 32 millones de peruanos, ¿no? Y eso no ayuda porque el electorado se puede confundir mucho, por ejemplo en Lima, con una lista de 21 candidatos. Entonces, difícilmente podrá leer los 21 programas de gobierno o ver cuáles son las principales propuestas, porque son muchos. Yo hubiera preferido un número menor de candidatos. Estamos jugando unos casi 12.500 puestos. En regiones como Madre de Dios, que existan 10 candidatos al gobierno regional, me parece un exabrupto. Pero bueno, es parte del sistema y es parte de las leyes que ahorita tenemos. De cualquier manera, estamos viendo ahorita el proceso de revisión de los files, de los expedientes, y ahí estamos notando que algunos son devueltos por lo que yo llamo el diablo está en los detalles. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo dicto mis talleres de gerencia de campañas electorales, siempre menciono que, por ejemplo, la figura del personero legal es una figura muy importante. Tú no puedes poner a un estudiante de Derecho, ni siquiera un abogado penalista. Tú tienes que poner una persona que conozca de la ley electoral, porque cualquier requisito que tú no cumplas, el jurado especial está en el derecho de rechazar la postulación hasta que se pueda subsanar esos errores. Y también porque en el Perú tenemos la mala costumbre de dejar todo para última hora. Tuvimos un periodo largo para poder inscribir nuestros candidatos, sin embargo, todos quisieron salir en la foto del 19 de junio de este año. Claro, bueno, y como claro ejemplo de eso, aquí en Lima nada más, ¿no? Hasta el 18 de junio me parece solamente había una lista presentada. Así es, así ¿no? es. En fin, bueno, son lecciones que nos van dejando los procesos electorales en sus diferentes etapas. Exacto, Mirta, para buenas prácticas a futuro. Muy bien. Ahora, hay muchos actores, digamos, en esta etapa. Como bien usted dice, los entes electorales en ese momento, el Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales se encuentran justamente en la revisión de toda la documentación de las listas presentadas, ¿no? Por su parte, ¿qué es lo que correspondería en este momento a las organizaciones políticas de cara a una campaña electoral y a un proceso electoral ya en algunos meses nada más? Primero, subsanar estos errores. Después someterse todavía al periodo de tachas, que es un derecho que tiene la ciudadanía. Luego de la publicación de listas. ¿Sí? Así es. Y iniciar una campaña electoral donde, por ejemplo, el respeto al adversario, pero sobre todo el respeto al elector, se mantenga. Yo entiendo que hay gente que me dice en lo privado, bueno, Lucho, no tengo mucho que ofrecer, entonces voy a basar mi campaña en el ataque al otro candidato. Para que la gente recuerde mi nombre. Claro, yo digo, eso no es la mejor estrategia. Mantén 2 o 3 ideas claves y proponlas al país desde el distrito, desde la región donde te toca ser elegido o aspirar a ser elegido. Las campañas también, recordemos, y estamos en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, tiene un gran apoyo, por ejemplo, en el voto informado. O sea, estas campañas que el jurado invierte tanto en promover debates, en promover lectura de los programas de gobierno, es importante. El elector no debería ir a última hora sin saber por quién va a votar. Yo siempre lo digo como un ejemplo. Una dama puede tardar 2 horas o 3 en elegir un par de zapatos, una cartera, o un caballero su nueva camioneta, y sin embargo deciden el voto en 15 segundos. Es importante, porque además recordemos que estamos en una elección regional y municipal. O sea, las personas que vamos a elegir van a estar más cerca de nosotros que el propio presidente o los propios congresistas. La elección local es una elección de vecinos. Entonces, son personas que vamos a encontrarnos durante los próximos 4 años cruzando la Plaza de Armas.
Entonces deberíamos tener un voto más consciente. Por supuesto, y esa naturaleza del proceso electoral tendría que en realidad motivarnos, como dijo usted, a estar mejor informados frente a este escenario complejo de tantos candidatos, ¿no? Eso no tendría que ser excusa para, digamos, no pasear, ¿no? Investigar un poco por las propuestas. Sí, es una lluvia de candidatos, entonces tenemos que pensar muy bien por quién vamos a votar, tenemos que estudiar un poquito esta morfología de 23 partidos inscritos en el ROP, más la gran cantidad de movimientos regionales, pero algunos, lamentablemente, y lo voy a decir ante cámaras, son vientres de alquiler. Estuvieron persiguiendo, vendiendo su licencia, su franquicia, por darle un nombre, para atracar a algún candidato que no creo que lo haya hecho gratis. Ya tengo demasiados años en esta experiencia para ser ingenuo. Entonces, creo que vamos a una campaña electoral complicada. No es fácil para el elector recordar tantos nombres, tantas siglas. Recordemos que si tienes 10 o 12 candidatos, ¿cómo hago para decidirme? ¿Por la musiquita, por el que me regala el polo o por el que me ofrece algo concreto? Aquí la carga de la prueba está en el elector. El elector tiene que tomar la decisión. Por supuesto. Ahora, cuando usted habla sobre la fragilidad en el sistema de partidos, esto es algo que el ciudadano siente, no necesariamente tiene que ser algo comentado por un experto, por un politólogo, y eso significa muchas veces que el ciudadano decide más por el nombre, ahora que usted hablaba sobre los factores por los cuales uno toma la decisión. Sí, aunque... ¿Es más la persona que la organización política que lo alberga? Así es, en la mayoría de los casos, con ligeras excepciones, la gente se va a fijar más en la persona que en el partido. Ahí el partido funciona como un adjunto y la persona es como el portaaviones. Sobre eso carga la fama. ¿Y hay algún tipo de peligro en tomar una decisión bajo este concepto, bajo esta línea? A mí me gusta más tomar decisiones sobre organizaciones políticas consolidadas, pero si no las tenemos en el Perú o tenemos muy pocas, habrá que fijarse en los nombres de los candidatos y ver qué ofrecen. Yo casi siempre ahora que voy a una elección le digo a los electores, fíjense en 4 factores. ¿Qué ofrece? ¿Para cuándo ofrece? ¿En qué tiempo? ¿Y con qué recursos? Esos 4 factores básicos. Porque si tú vas a ofrecer que vas a construir cosas que no vas a poder cumplir en 4 años, estás cayendo en una mentira. Y si vas a iniciar una obra emblemática que tú sabes que va a durar más de 4 años, dilo. Miren, voy a poner esta primera piedra de esta obra que se necesita en mi pueblo, pero sé que esto va a traspasar mi mandato. Que la gente sepa. Claro, si es un proyecto de 5, 6, 8, 10 años. ¿Cómo puede haber? Y eso no sería malo. Lo importante aquí es la transparencia. Si se le pide a los organismos electorales pulcritud en el padrón, en la organización logística a cargo de la OMPE, en la fiscalización y jurisprudencia a cargo del jurado, se le pide a los candidatos una hoja de vida limpia y se le pide a los electores un poquito más de trabajo frente a la elección. Fíjate que leí con gran preocupación que hace un par de semanas una encuestadora dijo que el 50% de los ciudadanos de Lima, estamos hablando de la capital, no sabían que había elección el 7 de octubre. O sea, estamos muy desatendidos. Yo entiendo que el Mundial de Fútbol también nos ha descentrado un poco. Bueno, ya regresaremos a pero ya estamos regresando y es importante que así como metimos 2 goles en último momento, podamos meter muchos goles en transparencia, en atención a qué nos ofrecen los candidatos y a votar bien. Porque después que votamos, no deberíamos irnos a nuestra casa diciendo voté por el mal menor o estoy arrepentido. En el Perú hay suficientes candidatos, de hecho hay 113.000 candidatos, para que votemos por uno que valga la pena en nuestro distrito, en nuestra provincia o en nuestro gobierno regional. Y ojo, regional. que esos goles no vengan de último momento, como bien decía usted, tenemos algunos meses aún para investigar, por supuesto, para escudriñar un poco entre la información de diferentes candidatos. Así como el ciudadano se fija ya no solo en el qué, sino el cómo del candidato, de la propuesta, ¿qué pasa del lado de la misma campaña? Del comportamiento del candidato, de su equipo, de las acciones, de cosas tan sensibles como el dinero, el financiamiento. Claro, yo ahí soy partidario de que las campañas deben ser cada día más profesionalizadas, no basarse en el instinto, en el olfato, sino armar una buena campaña como se arma la campaña para presentar un buen producto al mercado. Hay candidatos que me dicen, entonces yo soy un producto. Claro, en el marketing político un candidato es un producto, pero debe tener valores y principios. Por supuesto.
Entonces, presentar verdades que se puedan cumplir y sinceramente transmitir la mayor seguridad de tu propuesta al elector que tomará la última decisión. Pero es importante profesionalizar las campañas por temas como el que tú acabas de mencionar, Mita. Si yo sé que tengo un presupuesto de campaña, yo tengo que ver cómo en mi cronograma, tengo que estirar ese presupuesto hasta el último momento y tener mucho cuidado con las donaciones o con la gente que te entrega dinero. Voy a hablar concretamente del departamento que está en la región, en el núcleo, lo que llamo la selva. Hace poco estuve en una ciudad, no precisamente la capital, y encontré candidatos que se supone no tienen grandes recursos económicos, utilizando varias camionetas 4x4, y uno dice, ¿de dónde salen los recursos? ¿Quién está detrás o qué está detrás? Y uno tiende a la sospecha. Otra cosa que me llama la atención es que hay candidatos que me dicen, oye, profesor, el jurado, la OMPE, nos pone demasiados requisitos para ser candidatos. Y yo digo, es una lección aprendida de que muchas veces, por tener una legislación un poco blanda, entran al contexto político cualquier tipo de candidato. Entonces, hay que poner requisitos fuertes porque normalmente los candidatos se han portado mal. Mintiendo en la hoja de vida, entrando dinero sucio a la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son los requisitos. Hay gente que me dice, parece que fuéramos unos prontuariados. Por toda la documentación que se exige. Lamentablemente, algunos alcaldes y algunos presidentes regionales han terminado con prontuario. Y no queremos que eso siga ensuciando el cuadro político peruano. Podemos tener grandes diferencias, pero cuando uno ve una persona en un cargo, ahorita que hablamos mucho del desprestigio del Congreso Nacional, por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, ajá, ¿y cómo llegaron esos congresistas ahí? No fueron los extraterrestres que votaron por ellos, fueron ciudadanos de a pie con DNI azul. Entonces, pensemos mejor por quién vamos a votar. Por supuesto, hay una responsabilidad, sin duda, que tiene que ser tomada con muchísima seriedad. ¿Cuál tendría que ser el papel? Hemos hablado pues de las organizaciones políticas, de los candidatos, del mismo ciudadano, de las autoridades actuales, por ejemplo. ¿Cómo acompañar este proceso electoral para darle transparencia, para darle imparcialidad? Primero, que salgan de la contienda en cuanto a que no son parte de la contienda, ¿no? Las autoridades no pueden ser un elemento deliberante en la campaña electoral. Así que total transparencia, total pulcritud, los candidatos harán su campaña y hay unas restricciones a partir de ahora para la publicidad estatal, no por la ley Mulder, sino porque normalmente en las campañas se restringe la publicidad estatal. Y yo pediría a las autoridades regionales, provinciales y municipales que traten de cerrar bien en azul sus cuentas y su gestión hasta el 31 de diciembre. Lamentablemente en algunos distritos de Lima, ya sé que las municipalidades van a entregar los libros en rojo, lo cual indica que han tenido muchísimos problemas de gestión. Y a los que están entrando como candidatos ahora, por favor, de aquí al 7 de octubre, pero sobre todo si ganan del 7 de octubre al 31 de diciembre, por favor, estúdiense, prepárense. Ser alcalde distrital, provincial, ser gobernador regional, es una gran responsabilidad. Manejar las políticas públicas es una gran responsabilidad. Prepárense porque les toca gobernar durante 4 años. Y si lo hacen mal, no solamente se pueden meter en problemas legales, sino que van a tener, por supuesto, el castigo de la ciudadanía que votó por ellos. ¿Algún otro mensaje ya para finalizar a esas más de 13.000 autoridades que serán electas y que no tienen que prepararse solo técnicamente, sino también en otros niveles, imagino? Mucha capacitación, mucha pulcritud, mucha transparencia y entender que una elección es una oportunidad. Y cuando yo hablo de una oportunidad, es una oportunidad para servir a la gente y no servirse así. Si usted quiere hacer plata, dedíquese a ser comerciante. Si usted quiere servir al país, haga política con P mayúscula. Muy bien. Y para los ciudadanos que en ese momento quizá están en pausa, como decía usted, están en otra realidad, en la realidad más mundialista, ¿cuándo empezar con esta investigación? ¿Cuándo acercarnos a esos candidatos? Yo me imagino que después de Fiestas Patrias la gente entenderá que viene el proceso electoral y tendremos el mes de agosto y el mes de septiembre. Las listas finales también. Las listas finales un poco para entender esa dinámica. Pero no pensemos que el Perú puede ser lo que es y lo que pudiera ser mucho mejor si el elector no deja de ser un ciudadano pasivo
y se interesa más por quienes van a regir los destinos de su pequeño pueblo, de su provincia o de su región. Muy bien, es una oportunidad para involucrarnos, sin duda, Todos. en el destino de nuestro país, todos. Muchísimas gracias, don Luis, por habernos acompañado. Hemos conversado con Luis Núñez, politólogo, experto electoral. Es momento de hacer una pausa. Sí, hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.